Mi marido me engañó en nuestra relación de 10 años con una madre de alquiler que gestaba a nuestro hijo y pensó que podría ocultarlo para siempre. Fue un tonto. Tengo 33 años y nunca pensé que me encontraría en esta situación, pero aquí estoy, cuestionando mi matrimonio y sintiéndome perdida. Esta es una historia larga y complicada, así que por favor, tened paciencia conmigo mientras intento explicarlo todo. Provengo de una familia acomodada. Mi padre es un empresario de éxito y siempre he tenido una vida privilegiada. Recibí una buena educación y nunca me faltó de nada. A pesar de ello, siempre he intentado mantener los pies en la tierra y ver lo mejor de las personas. Hace 6 años conocí a Alejandro en un restaurante donde trabajaba de camarero. Me atrajo al instante. Había algo en su cálida sonrisa y sus ojos amables que me llamó la atención. Empezamos a hablar y me encontré visitando el restaurante más a menudo solo para verle. A medida que nos íbamos conociendo, me enteré de los orígenes de Alejandro. Era huérfano y se había enfrentado a muchas dificultades en la vida. Trabajó duro para salir adelante y yo admiraba su resistencia y determinación. A pesar de no tener mucho, siempre tenía una actitud positiva ante la vida. Nuestra amistad se convirtió rápidamente en algo más. Empezamos a salir y me enamoré perdidamente. Alejandro era diferente a todos los que había conocido. Era amable, trabajador y auténtico. Sentía que podía ser yo misma a su lado, sin pretensiones ni expectativas. Después de un año de noviazgo, supe que quería casarme con Alejandro. Cuando le conté a mi padre mis intenciones, no le hizo ninguna gracia. Me advirtió que no me precipitara a casarme, sobre todo con alguien de orígenes tan diferentes. Le preocupaba que Alejandro buscara mi dinero o mi estatus social. Intenté explicarle que Alejandro no era así. Le hablé del carácter de Alejandro, de su ética de trabajo y de cómo me hacía sentir. Pero mi padre seguía escéptico. Me dijo que si insistía en casarme con Alejandro, al menos debería protegerme con un acuerdo prenupcial. La idea de un acuerdo prenupcial me parecía ofensiva. Alejandro prácticamente no tenía bienes y me parecía que pedir un acuerdo prenupcial sería insultarle. Era como ponerle precio a nuestro amor. Discutí con mi padre al respecto, pero él se mostró inflexible. Incluso llegó a amenazarme con excluirme de su testamento si no aceptaba el acuerdo prenupcial. Yo estaba indecisa. Por un lado, no quería disgustar a mi padre ni arriesgar mi herencia. Por otro, no quería empezar mi matrimonio sobre una base de desconfianza. Después de pensarlo mucho, decidí hablarlo con Alejandro. Para mi sorpresa, Alejandro se mostró comprensivo con el acuerdo prenupcial. Dijo que no tenía nada que ocultar y que si eso hacía que mi padre se sintiera más cómodo, estaba dispuesto a firmarlo. Acordamos un acuerdo prenupcial temporal que se disolvería a los 7 años de matrimonio. Una vez resuelto esto, nos casamos tras 2 años de noviazgo. Fue una ceremonia preciosa, aunque me di cuenta de que mi padre aún no estaba del todo contento con la unión. Sin embargo, yo estaba encantada de empezar mi vida con Alejandro. Después de la boda, Alejandro se mudó a mi apartamento. Fue un gran cambio para los dos, pero estábamos entusiasmados por empezar nuestra vida juntos. Ayudé a Alejandro a matricularse en un programa de diplomatura para ampliar sus estudios. Le pagué la matrícula y cubrí todos nuestros gastos ya que Alejandro no ganaba mucho con su trabajo a tiempo parcial. El primer año de matrimonio fue maravilloso. Estábamos felices y enamorados, disfrutando de nuestro tiempo juntos y soñando con nuestro futuro. Decidimos intentar tener un hijo. Yo siempre había querido ser madre, y Alejandro estaba entusiasmado con la perspectiva de formar una familia. Sin embargo, las cosas no salieron como habíamos planeado. Pasaban los meses y yo no me quedaba embarazada. Lo intentamos todo, controlar mi ovulación, cambiar nuestra dieta e incluso probar terapias alternativas. Nada parecía funcionar. Por fin, después de casi un año intentándolo, me quedé embarazada. Nos alegramos muchísimo. Empezamos a hacer planes, a pensar en nombres y a imaginar nuestra vida con un bebé. Pero nuestra felicidad duró poco. En el 4.º mes de embarazo, nuestro bebé falleció. La pérdida fue devastadora. Me sentí fracasada como mujer y como esposa. Alejandro intentaba consolarme, pero yo también veía la decepción en sus ojos. Decidimos consultar a un especialista en fertilidad para entender qué estaba pasando. Tras numerosas pruebas y consultas, recibimos una noticia desgarradora. Debido a algunas complicaciones, no podría llevar un bebé a término,
El médico me explicó los riesgos y me desaconsejó intentar concebir de forma natural. Me quedé destrozada. Caí en una profunda depresión y me alejé de Alejandro y de todos los demás. Sentía que le había fallado, que nos había fallado. Alejandro intentó apoyarme, pero yo también sentía su frustración y decepción. Durante los años siguientes, intentamos seguir adelante con nuestras vidas. Alejandro terminó la carrera y empezó a buscar mejores oportunidades laborales. Yo seguí trabajando en la empresa de mi padre, intentando perderme en el trabajo para olvidar mi incapacidad de tener hijos. Tras 5 años de matrimonio, Alejandro planteó la idea de la gestación subrogada. Había estado investigando alternativas y pensó que podría ser una buena opción para nosotros. Al principio, dudé. La idea de que otra mujer gestara a nuestro hijo me resultaba extraña. Pero a medida que Alejandro me iba explicando el proceso, me iba convenciendo. Fuimos a una clínica de fertilidad y empezamos el proceso de gestación subrogada. Fue un proceso largo y complicado, con numerosos trámites médicos y consultas legales. También teníamos que encontrar una madre de alquiler adecuada. Fue entonces cuando conocimos a Tania, de 28 años. Era joven, sana y ya había gestado un hijo con éxito. Tania necesitaba dinero para el tratamiento médico de su padre, y por eso había decidido ser madre de alquiler. Sentimos una conexión instantánea con ella y decidimos que sería la madre de alquiler perfecta para nuestro bebé. Utilizamos mi óvulo y el esperma de Alejandro para la subrogación. El proceso fue un éxito y Tania se quedó embarazada de nuestro hijo. Estaba muy contenta, pero también nerviosa. Quería asegurarme de que todo salía a la perfección. Le pedí a Tania que se mudara a nuestro apartamento por la duración del embarazo. Yo quería ser capaz de controlar su salud y asegurarme de que estuviera cómoda. Tania aceptó y le preparamos una habitación en casa. Al principio, todo parecía estar bien. Traté a Tania como una hermana, teniendo cuidado de sus necesidades y su acompañamiento a todas sus citas médicas. Alejandro también la apoyaba, aunque parecía un poco incómodo con la nueva situación. A medida que avanzaba el embarazo, noté a Alejandro cada vez más distante. Empezó a trabajar más horas y parecía distraído cuando estaba en casa. Cuando le pregunté, me dijo que se sentía incómodo con Tania en casa. Dijo que era extraño tener cerca a una mujer embarazada que no era su esposa. Intenté comprender su punto de vista y no preocuparme demasiado. Me centré en preparar la llegada del bebé, en preparar la habitación del bebé y en asegurarme de que Tania estuviera cómoda. Al cabo de 9 meses, Tania dio a luz a una preciosa niña. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Al abrazar a nuestra hija por primera vez, sentí un amor que nunca antes había experimentado. Alejandro también parecía feliz, aunque al principio le noté un poco reservado con la niña. Le pedí a Tania que se quedara con nosotros unos meses más para ayudarnos con el bebé. Aceptó y nos acostumbramos a cuidar de nuestra hija recién nacida. Estaba agotada pero feliz, por fin sentía que tenía la familia con la que siempre había soñado. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar cosas extrañas. Alejandro y Tania parecían haber desarrollado un estrecho vínculo. A menudo se hacían bromas internas que yo no entendía, y a veces los pillaba susurrándose cuando pensaban que yo no estaba mirando. Intenté disimular mis sospechas. Al fin y al cabo, habían pasado mucho tiempo juntos durante el embarazo mientras yo estaba en el trabajo. Era normal que se hicieran amigos, ¿no? Pero una corazonada me decía que algo no iba bien. Una noche, me desperté para ver cómo estaba el bebé y me encontré el lado de la cama de Alejandro vacío. Oí voces procedentes de la cocina y fui a investigar. Encontré a Alejandro y Tania sentados juntos a la mesa de la cocina, hablando en voz baja. Se separaron de un salto cuando me vieron con cara de culpabilidad. Cuando se lo pregunté a Alejandro, me dijo que Tania había tenido problemas para dormir y que él solo le hacía compañía. Pero había algo en su explicación que no me cuadraba. Empecé a prestar más atención a sus interacciones. Me fijé en la forma en que Alejandro miraba a Tania, en cómo parecían susurrarse el uno hacia el otro en una habitación. Había una tensión entre ellos que no podía explicar. He estado devanándome los sesos tratando de averiguar qué hacer. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy viendo cosas que no existen debido a mis propias inseguridades? ¿O realmente hay algo entre mi marido y nuestra madre de alquiler? Una parte de mí quiere enfrentarse a los dos, exigirles la verdad. Pero otra parte de mí está aterrorizada por lo que pueda descubrir.
Siento que me estoy volviendo loca. No puedo dormir, no puedo comer. Estoy constantemente en vilo, vigilando cada uno de sus movimientos, intentando pillarles infraganti. Esta no es la persona que quiero ser, pero no sé cómo detener estos pensamientos. He pensado en hablar con mi padre sobre esto, pero tengo miedo de lo que pueda decir. Nunca ha aprobado del todo a Alejandro, y me preocupa que utilice esta situación para decir, te lo dije. También me preocupa lo que esto pueda significar para nuestra hija. Si Alejandro y Tania están teniendo una aventura, ¿cómo afectará eso a nuestra pequeña? Ella es inocente en todo amor. Esto y la idea de que crezca en un hogar roto me rompe el corazón. He pensado en contratar a un investigador privado para llegar al fondo de esto, pero eso se siente como una traición a la confianza. Si me equivoco y Alejandro descubre que le he estado espiando, podría dañar irreparablemente nuestro matrimonio. También he pensado en proponerle a Tania que se vaya. Pero tengo miedo de que si pasa algo, encuentren la manera de verse escondidas. Al menos con Tania viviendo con nosotros, puedo vigilar las cosas. Siento que estoy en una encrucijada y no sé qué camino tomar. ¿Debería enfrentarme a Alejandro y Tania? ¿Debería intentar reunir más pruebas? ¿Debo confiar en mi marido e ignorar mis sospechas? Nunca pensé que estaría en esta situación. Cuando me casé con Alejandro, pensé que seríamos felices para siempre. Lo apoyé cuando mi padre lo desaprobaba. Lo apoyé en su educación. Pasé por la angustia de la infertilidad con él. Y ahora, justo cuando por fin tenemos la familia que siempre hemos querido, me encuentro cuestionándolo todo. Agradecería cualquier consejo o perspectiva sobre esta situación. Me siento muy sola y confusa, y no sé a quién acudir. Gracias por leer hasta aquí y por cualquier idea que me puedan ofrecer. Actualización 1. Han pasado 6 meses desde la última vez que publiqué y han pasado muchas cosas. Me gustaría poder decir que las cosas han mejorado, pero desgraciadamente han empeorado mucho. Todavía estoy en estado de shock por lo que pasó, pero voy a tratar de explicar todo lo más claramente posible. Nuestra hija nació sana y preciosa. Los primeros meses fueron un torbellino de noches sin dormir, cambios de pañales y adaptación a la vida como nuevos padres. Tania siguió viviendo con nosotros, ayudándonos con el bebé. Yo estaba agradecida por la ayuda adicional, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud que me producía su relación con Alejandro. Intenté apartar mis sospechas y centrarme en nuestra nueva familia. Me volqué en la maternidad, disfrutando de cada momento con nuestra hija. Alejandro también parecía acostumbrarse a la paternidad, pero seguía habiendo una distancia entre nosotros que no podía explicar. Un día tenía que trabajar hasta tarde. Tenía que entregar un proyecto importante y le dije a Alejandro que no llegaría hasta después de cenar. Sin embargo, conseguí terminar mi trabajo antes de lo esperado. Decidí sorprender a todos volviendo pronto a casa. Cuando llegué a casa, enseguida me di cuenta de que algo iba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Al entrar, oí llorar a nuestra hija desde la habitación de los niños. El llanto parecía angustioso, como si llevara llorando un rato. Corrí a la habitación y encontré a nuestra niña con la cara roja y llorando en su cuna. Estaba claramente disgustada y hacía tiempo que la habían dejado desatendida. La cogí en brazos e intenté calmarla, mientras me preguntaba dónde estarían Alejandro y Tania. Me invadió una sensación de terror al darme cuenta de que no estaban por ninguna parte. Comprobé el salón, la cocina e incluso la habitación de Tania, pero no estaban. Con el corazón palpitante, me acerqué a nuestro dormitorio. A medida que me acercaba, oí sonidos apagados procedentes del interior. Empujé la puerta y lo que vi destrozó mi mundo. Alejandro y Tania estaban en nuestra cama, íntimamente enredados. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera se fijaron en mí al principio. Me quedé allí, congelado en estado de shock, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Cuando por fin se dieron cuenta de que estaba allí, se desató el caos. Tania corrió a cubrirse, con una cara mezcla de miedo y culpa. Alejandro se levantó de un salto, buscando palabras, tratando de inventar excusas sin sentido. Yo no podía hablar. La traición era tan abrumadora que me sentía físicamente enferma. Me quedé allí de pie sosteniendo a nuestra hija que lloraba mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Cuando por fin encontré mi voz, todo lo que pude decir fue que tenían que irse. Les dije que recogieran sus cosas y se fueran de mi casa inmediatamente. Necesitaba tiempo para pensar,
para asimilar lo que había pasado. Alejandro intentó explicarse, poner excusas, pero yo no soportaba oírlo. Cogí a nuestra hija y salí de la habitación, dándoles tiempo para vestirse y hacer las maletas. Me senté en la habitación del bebé, abrazada a ella, tratando de calmarnos a ambas. 1 hora más tarde, se habían ido. La casa estaba vacía. No podía creer lo rápido que se había desmoronado mi vida. Los días siguientes estuve aturdida. Dije que estaba enferma en el trabajo y me centré en cuidar de nuestra hija. No podía comer ni dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos en nuestra cama. Alejandro intentó llamarme y enviarme mensajes de texto varias veces, pero no me atrevía a responder. Necesitaba tiempo para decidir lo que quería hacer. Al cabo de 1 semana, finalmente accedí a hablar con Alejandro por teléfono. Le pregunté qué quería, esperando contra toda esperanza que pidiera perdón, que eligiera a nuestra familia. Su respuesta me dejó helada. Me dijo, sin una pizca de vergüenza, que estaba enamorado de Tania. Quería que viviera con nosotros, que formara parte de nuestra familia. Incluso se atrevió a culparme de su infidelidad, diciendo que mi preocupación por el bebé le había alejado de mí. Su egoísmo me dejó atónita. ¿Cómo podía pensar que yo aceptaría semejante arreglo? ¿Cómo podía culparme de su traición? Le dije que eso no era en absoluto una opción. Nuestro matrimonio había terminado. Ya no podía confiar en él y, desde luego, no podía vivir con la mujer con la que me había engañado. Después de esa conversación, supe lo que tenía que hacer. Me puse en contacto con un abogado y solicité el divorcio. Fue una decisión dolorosa, pero sabía que era la correcta. No podía seguir en un matrimonio sin confianza ni respeto. Lo más difícil fue decidir qué hacer con nuestra hija. A pesar de todo, no quería que creciera sin un padre. Tras muchas deliberaciones y discusiones con mi abogado, acepté un acuerdo de custodia al 50%. Me partía el corazón estar la mitad del tiempo lejos de mi hija, pero creía que lo mejor para ella era que ambos padres estuvieran en su vida. El proceso de divorcio fue difícil. Alejandro luchó contra mí en todo momento, intentando conseguir más de lo que le correspondía de nuestros bienes. Estaba agradecida por el acuerdo prenupcial que habíamos firmado, ya que protegía la mayor parte de mis bienes. Aún así, fue un proceso largo y agotador. A lo largo de todo esto, luché con intensos sentimientos de traición y duda de mí misma. Repetía cada momento de nuestra relación, preguntándome si había señales que me había perdido. Me preguntaba si había hecho algo para alejar a Alejandro. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que las acciones de Alejandro no fueron mi culpa. Él tomó la decisión de traicionar nuestros votos matrimoniales. Eligió tener una aventura con Tania, sin tener en cuenta el impacto que tendría en nuestra familia. También tuve que lidiar con el dolor añadido de la traición de Tania. La había acogido en nuestra casa, la había tratado como de la familia. El hecho de que pudiera hacerme esto a mí, a nuestra hija, era casi más difícil de soportar que la infidelidad de Alejandro. Mi padre, cuando se enteró de lo ocurrido, se puso furioso. Quería separarse completamente de Alejandro para luchar por la custodia total de nuestra hija. Me costó mucho convencerle para que entendiera por qué había aceptado la custodia compartida. Lo más difícil fue explicar la situación a amigos y familiares. Me sentí humillada al tener que admitir que mi marido me había engañado con nuestra madre de alquiler. Muchos se sorprendieron y me ofrecieron su apoyo y sus condolencias. Otros, me di cuenta, sospechaban que algo estaba pasando. En cuanto a Tania y Alejandro, lo último que supe es que vivían juntos. La idea de que estén criando a mi hija la mitad del tiempo sigue siendo dolorosa, pero estoy intentando aceptarlo. Le he dejado claro a Alejandro que Tania no debe desempeñar un papel maternal en la vida de nuestra hija. Ella puede estar presente, pero no debe ser presentada como algo más que la pareja de Alejandro. Estos últimos meses han sido los más duros de mi vida. Hay días en los que apenas puedo levantarme de la cama, en los que el dolor y la rabia amenazan con abrumarme. Pero intento mantenerme fuerte por mi hija. Necesita que sea la mejor madre posible. He empezado a ver a un terapeuta para que me ayude a procesar todo lo que ha pasado. Ha sido útil tener a alguien con quien hablar, alguien que me ayude a superar mis sentimientos de traición y pérdida. También me estoy centrando en reconstruir mi vida. Me he volcado en mi trabajo, encontrando consuelo en mi carrera.
Me he reencontrado con viejos amigos y he intentado construir un sistema de apoyo fuera de mi matrimonio. Los días que no tengo a mi hija, me siento perdida. La casa me parece demasiado grande, demasiado vacía. Me estoy planteando mudarme a otro lugar, sin los recuerdos de mi vida con Alejandro. En cuanto al futuro, voy día a día. Ahora mismo, mi prioridad es ser la mejor madre posible para mi hija. No estoy preparada para pensar en salir con alguien o buscar una nueva relación. La idea de volver a confiar en alguien me parece imposible en este momento. Sé que tengo un largo camino por delante. Ser copadre con Alejandro y tener que ver a Tania durante las entregas va a ser un reto, pero estoy decidida a hacer que funcione por el bien de mi hija. Volviendo a mi post original, ahora me doy cuenta de que mis instintos eran correctos. Debería haber confiado en mi instinto de que algo iba mal, pero no puedo quedarme en el pasado. Lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante e intentar crear la mejor vida posible para mí y para mi hija. A cualquiera que se encuentre en una situación similar, que confíe en sus instintos. No ignoréis las señales de alarma y recordad que merecéis estar con alguien que os respete a vosotras y a vuestra relación. Gracias a todos los que me aconsejaron en mi post original. Vuestro apoyo significa más de lo que imagináis. Todavía estoy navegando esta nueva realidad, pero tengo la esperanza de que vendrán días mejores.